Se pide que utilice una mesa para determinar la tasa media de cambio de temperatura del día 1 al día 3 y del día 2 al día 5. Mirando nuestra mesa, D representa el día y TDD representa la temperatura en ese día. Para encontrar la tasa media de cambio, realizaremos el cambio en la salida, o en este caso el cambio de temperatura, y dividir el cambio en la entrada, que en este caso sería el cambio en días. Esto también puede expresarse usando la notación de función donde el cambio en la salida sería el cambio en las funciones que en nuestro caso sería el cambio de TDD dividido por el cambio en X o en este caso el cambio en D. Ahora, encontremos la tasa media de cambio de temperatura del día 1 al día 3. Entonces, comenzaremos determinando el cambio en la temperatura que sería 89,78. Dividiremos esto por el cambio en días que sería 3, 1. 89,78 exacsiemens igual a 11. 3, 1 exacsiemens igual a 2. La tasa de cambio en este formulario representa un incremento de 11 grados en los 2 días. Si dividimos esto, tendríamos 5.5. Mientras este es la tasa media de cambio, queremos incluir las unidades en esto, por lo que representa un incremento de temperatura de 5,5 grados por día. Sabemos que es un incremento porque es positivo. Si la tasa de cambio fue negativa, representa una disminución. Ahora, encuentre la tasa media de cambio de temperatura del día 2 al día 5. Bueno, aquí está el día 2 y aquí el día 5. Aviso del día 2 al día 5, la temperatura disminuye. De nuevo, comenzaremos determinando el cambio en los valores de temperatura o los valores de función, que sería 65,88 dividido por el cambio de días que sería 5, 2. $65,88 exacsiemens igual a menos 23 y 5, 2 exacsiemens igual a 3. En este formulario, la tasa de cambio promedio representa una disminución de 23 grados en los 3 días. Si dividimos esto, sería aproximadamente menos 7.67. Entonces, si incluimos las unidades, esto representa una caída de menos 7.67 grados en temperatura por día. También quiero representar la tasa media de cambio geométricamente. Lo que quiero decir con eso es que si trazáramos los puntos dados por la tabla en un plano coordinado, se vería así. Aviso como las temperaturas fluctúan cada día. Cuando encontramos la tasa media de cambio de temperatura del día 1 al día 3, geométricamente estamos encontrando la pendiente de la línea que pasaría a través de estos dos puntos con la pendiente de esta línea roja aquí. Aviso como la pendiente de esta línea es positiva. Es realmente 5.5 que representa una tasa media de cambio de 5.5 grados por día. Y porque es positivo, sabemos que es un incremento. Y entonces para la segunda pregunta, encontramos la tasa media de cambio del día 2 al día 5, que sería la pendiente de esta línea roja pasando a través de estos dos puntos, y la pendiente fue aproximadamente menos 7.67. ¿Cuál es nuestra tasa media de cambio? Así como la pendiente de esta línea que representa una disminución de aproximadamente 7.67 grados por día del día 2 al día 5. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.